Amado Dios, se le continúe bendiciendo de una manera especial. En ese día quiero compartirle la palabra de Dios, donde son edificantes para nuestra vida y dirección. Amén. Ahora, Señor, en otra ocasión, otro video le compartí la palabra. Pasa el tema que cuidemos nuestros pasos. Y quiero continuar pasado este tema y sé que será de edificación, igual que lo ha sido para mi vida. Y como hablamos otra vez en la cita bíblica que leíamos, dice la palabra del Señor en Proverbios 16:3, y la palabra de Dios se lee con del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Aquí no habla de encomendar a Jehová nuestras obras, de todo lo que vayamos a hacer, qué paso vayamos a dar, y nuestras obras, que son los siguientes pasos, serán afirmados por Dios, que Él nos dará la sabiduría y dar un paso firme en el Señor. Pero sabemos que tenemos la palabra del Señor, tenemos instrucciones de la misma, y la palabra de Dios son instrucciones. Dice la palabra del Señor en Proverbios 12:1. El que ama las instrucciones ama la sabiduría, mas el que aborrece la represión es ignorante. Aquí no habla de amar las instrucciones, de hablar la palabra del Señor, que son instrucciones para nuestra vida, como acabé de decir. Y el Señor nos da sabiduría a través de ella. Es como cuando yo comencé a conducir, y yo tenía un maestro que me enseñó a conducir. Él me daba las instrucciones, cómo hacer las cosas. Ahora, si yo no ponía atención o no escuchaba las instrucciones de él, que por ejemplo, me decía, o a la derecha, y yo, un ejemplo, a la izquierda, yo no estoy siguiendo las instrucciones para así llevar a cabo la meta, que es alcanzar la licencia, y también conducir con prudencia. Entonces, así también es la palabra del Señor. Nos da las instrucciones, no la palabra, pero nosotros tenemos que dejar que Él sea guiando nuestra vida y seguir esas instrucciones para nosotros. Porque, como puse el ejemplo anteriormente de mí, cuando aprendí a manejar, había un examen adelante para yo poder obtener licencia. Así en nuestra vida. La palabra de Dios son instrucciones, la sabiduría, pero el examen es tu diario vivir, cómo tú te conduces, cómo las cosas que ustedes hacen diariamente. Entonces, amar las instrucciones que el Señor nos da a través de su palabra, para así saber dar un paso firme en el Señor. También dice la palabra en Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar las instrucciones, pero quien desecha la represión hiera. Y aquí nos dice, el camino a la vida es guardar las instrucciones, o sea, es guardar la palabra de Dios. El camino de la vida es el camino de todo nuestro conducir, nuestro andar, otro paso firme en Dios, otro paso firme en lo que nosotros vayamos a hacer, es las instrucciones. Entonces, pero quien desecha la reprensión, hiera. Y la palabra hiera significa desobediente. O sea, dice desobediente a la palabra que me da instrucciones, que me da sabiduría. Y vemos aquí la palabra del Señor también, cuando nosotros pensamos dar un paso firme, dejamos que sea Dios dando la sabiduría y el entendimiento, pero también tenemos las instrucciones de su palabra para poder dar el paso firme. Pero también para eso tengo que tener una intimidad con Dios, tengo que tener una relación con aquel que me da las instrucciones para cómo dar mi paso firme. Dice la palabra en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los santos, íntima de Jehová es con los que le temen, y ellos harán conocer su pacto. El temor de Jehová, cuando yo temo al Señor, me cohíbo de hacer cosas que no le agradan al Señor. O sea, por respeto, por amor al mismo. Y entonces amo
las instrucciones que Él me da, y en esa intimidad Él me da la sabiduría de cómo conducirme, porque yo tengo relación con Él, porque yo hablo con Él y Él habla conmigo, porque dice la palabra, acercaos a Dios y Él os acercará a nosotros. O sea, la misma palabra me sabía, acércate a Dios y Él se acercará a nosotros, gloria al Señor. Y dice la palabra en el Salmo 51:6, he aquí, tú amas la verdad de lo íntimo, en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí nos dice, ella que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto con Él, en intimidad, y me ha hecho comprender. O sea, Él me da la comprensión de la sabiduría. Dice la palabra en Proverbio 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, Él nos da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero podemos ver, amado, también que para nosotros dar un paso firme, para no caer, para no rebalarnos, como dar un paso erróneo, una decisión errónea en nuestra vida, decirle al Señor, hablar con Él, tener dirección de Él, pero también que sea su voluntad en nuestra vida. Porque Él nos habla, nos dirige, nos da las instrucciones, Él nos da la sabiduría, pero muchas veces hacemos nuestra propia voluntad. Entonces dice la palabra en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me has agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mira qué lindo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley en medio de mi corazón. Es algo hermoso, gloria al Señor, de hacer la voluntad del Señor, porque recuerde, amado, que la voluntad de Dios siempre será mejor. Gloria al Señor. Y dice la palabra en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad. En ese día le podemos decir al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tenemos ya, como le dije, ya hemos puesto nuestras decisiones, hemos encomendado al Señor nuestras obras, tenemos las instrucciones de su palabra, estamos hablando con Él en intimidad, pero ¿qué nos enseña a hacer su voluntad? Dice la palabra, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en la tierra de rectitud. Aquí vemos que nos guíe en esta tierra y que nos dé la seguridad en todo lo que vayamos a hacer. Amén. Dice la palabra en Juan 5:30, diciendo Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, mi Padre. Aquí vemos que Jesús busca la voluntad del Señor. No habla que Él no se dirige por Él mismo, sino por Jesús cuando anduvo aquí en la tierra. Y vemos aquí, amado, que el mayor ejemplo en nuestra vida es Jesús. Entonces, poner el mayor ejemplo en nuestra vida, que es dirigido por Dios, que es su Padre, que es nuestro Padre, también ser nosotros y decir nuestra voluntad ante Dios y que nos enseñe a hacer su voluntad y que Él sea en nuestra vida. Y cuando Jesús también oraba en Getsemaní, Él decía esta palabra, Padre, pásame esta copa, pero que no sea como tú, no sea como yo, sino como tú. Aquí vemos a Jesús accediendo su voluntad. Y le dice al Señor, Señor, Padre, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, nosotros debemos aprender del ejemplo de aquel que nos ha amado, Jesús. Y ese Señor, yo no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, que sea tu voluntad, Señor, siempre en mi vida. Dice la palabra en Hechos 4:2, para no vivir en el tiempo que nos resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, no vivir en nuestra propia voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios.
Pero muchas veces, amado, hacemos decisiones que no es nuestra voluntad, que no es la voluntad de Dios. ¿Y cómo así? Sí, tomamos decisiones también por la influencia, por aquel que me dijo, por aquel que quiere que yo haga, que tome esta decisión, que tome aquella. Pero en nuestra decisión sea por la influencia del Espíritu Santo, que no sea por influencia de otra persona. No, Señor, dirígeme, que sea tu voluntad y no la mía. Porque muchas veces hacemos nuestra voluntad, hacemos la voluntad de Dios, pero hacemos la voluntad de otra persona que no influye. Dice la palabra en el Proverbio 3:5 y 8. Fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocerlo en todos tus caminos y endereza tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio tus huesos. Porque a veces creemos ser sabios en nuestra propia opinión. Por eso en este día podemos decirle al Señor, Señor, que sea tu voluntad, no la mía, que nos des instrucciones de su palabra, que nos dé sabiduría. Nosotros vayamos a llevar todo delante del Señor para que sea Él dirigiendo cada paso que vayamos a dar. Y que también, amado, en todas las decisiones que vayamos a tomar, Señor, yo sé que tú me das sabiduría conforme a tu voluntad en gloria. Guíame, dirígeme en todo lo que yo voy a hacer. Fortaléceme, porque todo lo puedo en tu nombre, en Cristo Jesús que me fortalece. Entonces, si podemos ir delante del Señor, Señor, yo quiero dar este paso, pero si no es tu voluntad, no lo haré. Fortaléceme. Señor, yo quiero tomar esta decisión, pero si no es tu voluntad, guíame, dirígeme, fortaléceme. Dice la palabra Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedes en Cristo ser dirigido por Dios, la guianza. Como hablamos anteriormente, las instrucciones vienen del Señor. Encomendamos a Jehová nuestras obras. Tenemos instrucciones de su palabra. Intimidad con Él, amado. La voluntad de Dios en nuestra vida. Nuestra propia voluntad, porque sea nuestra voluntad, pero sea la voluntad del Señor en ella. No dejarnos de influenciar por lo demás, no siendo la voluntad de Dios, sino si es la voluntad de Dios, amén. Pero si no, no. Así que, amado, fortalécete en el Señor, sigues las instrucciones, sigue la palabra, sigue fortaleciéndote en el Señor, en intimidad con Él. Quiero hacer esta pequeña oración con el Señor en este día. Padre que estás en los cielos, te pedimos, Dios, en esta hora, ante tu presencia, venimos con un corazón humillado ante ti, Señor. Enséñanos, Dios, a hacer tu voluntad como dice tu palabra. Enséñame a hacer tu voluntad como dice tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a agradarte cada día más y llevar nuestras instrucciones tan hermosas que tú tienes con tus palabras, que son vida y eficaz para nuestra vida. Oh Señor, a tener esa intimidad contigo, a llevar cada obra a tus pies, Señor, y dejar, Padre Santo, que sea usted en nuestra vida y que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Favores que te pedimos, Señor, danos sabiduría y entendimiento cada día más y discernimiento de espíritu en cuantas cosas vayamos a hacer. En tus manos está, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios le bendiga.